Vamos acá al Instituto Guadalupe. Somos la misma comunidad, en definitiva, entre paréntesis. Bueno, ustedes acá hicieron trigonometría que ellos no hicieron, y ellos hicieron matrices que ustedes no hicieron, o sea, vamos al revés. Así que no se compliquen. No, y encima lo tengo a Martín y a Ariel, los dos no sé cuál es peor. Bueno, eso tiene que ver con las juntas tuyas también, ¿viste? Bueno, tema próximo. Matrices y determinantes. Ese es el tema que vamos a arrancar. ¿Alcanzan a ver bien? Sí. ¿Lo de Zoom me escuchan bien y ven bien la pantalla? Sí, sí. Porque me estuve perfeccionando las vacaciones para poder dar mejor clase. Así que bueno, mentira. ¿Qué es una matriz? ¿Y para qué sirve? Nosotros, cuando comencemos a trabajar con matrices, nos vamos a encontrar con una definición matemática espantosa como eso que aparece ahí. ¿Está? Cuando yo veo esa definición que aparece ahí, me empiezo a preocupar un poco porque no entiendo absolutamente nada de todo lo que dice. Van a ver que a partir de que comenzamos a trabajar, siempre en matemática nosotros tenemos una definición matemática que es de la disciplina, o sea que me muestra cómo se define en matemática, y siempre una traducción al castellano, que es lo que yo trato de hacer. ¿Sí? ¿Se puede agrandar más? Sí, porque no veo. Vamos a ver. Vamos por el ruido. Ahora se copó. Sí, ese es un problema. ¿Ahí? Sí. ¿Es un poco mejor? Sí. Bueno. Muy bien. Después de todos estos ruidos salen en la grabación, parece que estamos corriendo acá dentro del aula. ¿Qué es esto? Esta es la definición simbólica en matemática, ¿está? Donde es lo primero que me presenta siempre un libro y donde yo me pierdo. Nosotros lo tenemos que revisar para entender de qué estamos hablando, pero van a ver que cuando empecemos a hacer ejercicios es mucho más fácil que todo esto que está acá. Bueno, a ver, vamos a leerla entre todos y vamos a descifrarla entre todos. Dice que si m y n son números enteros positivos, ustedes se van imaginando la definición, números enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, distintos de 0. Una matriz m por n es un arreglo rectangular. ¿Qué me dice eso que está ahí? Que hablar de matrices en matemática es organizar números en filas y en columnas. Eso se llama arreglo rectangular. Números que van a estar sobre una fila o sobre un renglón que se van a simbolizar con la letra M. Y números que van a estar en columnas que se van a simbolizar con la letra N. ¿Se entiende? Entonces yo puedo poner un montón de números acá, en esta fila, y un montón de números en esta columna, y empezar a armar así diferentes organizaciones numéricas que lo único que van a tener que ver es que voy a tener la comodidad de mucha información en poco espacio. ¿En qué se utiliza mucho esto? Por ejemplo, en el stock de un... ¿Saben lo que es un stock? Sí. El stock de un supermercado. Por ejemplo, yo pondría las filas, a ver, algo que ustedes por ahí pueden llegar a utilizar en un supermercado. Los vinos. Y acá pondría, vino, las marcas de vino, y acá pondría cuántos tengo de cada uno de ellos de acuerdo al precio. ¿Sí? Entonces yo no necesito ir al estante a revisar qué es lo que está pasando. Porque a medida que alguien con un software me va diciendo que cada vez que se vende de esta matriz de información se va descontando, yo vengo y digo, bueno, a ver, en el renglón 3, el vino de la columna 2, ¿cuántos me quedan? Me quedan 5. Bueno, ahí tengo que encargarle al que me venga a vender, le tengo que encargar de eso. Y eso es lo básico para lo cual sirve una matriz como información importante. ¿Está claro? ¿Ven que acá aparecen los corchetes? Bueno, estos corchetes pueden ser corchetes o paréntesis. Y eso indica la simbología que tiene una matriz. Entonces, si lo hablamos o lo traducimos a nuestra definición de matriz, ¿qué es? Matriz es organizar números adentro de un paréntesis en formas de fila, aquellos que están de manera horizontal, y en formas de columnas los que están vertical. No es lo mismo una fila que una columna. Todo lo que esté sobre filas se va a simbolizar en matemáticas con la letra M. Todo lo que esté como columna se va a simbolizar con la letra N. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ese valor de M y N son números enteros positivos. Pueden ser que sean distintos, como pueden ser que sean iguales.
¿Está? Por ejemplo, una matriz, que ahora van a ver, que dice 2 por 3, ven cómo está escrito acá M por N, significa que va a tener 2 filas y 3 columnas. ¿Y eso qué me dice? Me dice la forma de la matriz que tiene. Una matriz de 5 por 5 es una matriz que tiene 5 filas y 5 columnas, donde en cada fila voy a tener la especificación de algún elemento y en cada columna de alguna otra cosa que tenga que ver. Por ejemplo, como recién, artículos y precios. Qué sé yo, materias y notas que me saqué. Lo pueden analizar también como una tabla de doble entrada. ¿Está? ¿Vieron que ustedes han jugado a la batalla naval en algún momento? Sí. Bueno, eso es lo mismo que esto. Ustedes dicen, esa, que van poniendo así, 1, 5, sí, y si barco hundido porque te pegaron justo en el dibujito que hiciste. Bueno, eso es una especificación donde estamos trabajando un concepto parecido al de matriz. ¿Estamos? Con cuestiones como estas, así, ustedes van a tener que aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a hacer ecuaciones y llegar a la matriz inversa, que es el tema clave, que es el último, el cierre. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Entonces, yo le pregunto a ustedes, a ver si vamos bien. Vamos a empezar con las preguntas, ya, porque si no esto se pone muy aburrido y hablo yo solo y ustedes no hablan nada y me dicen que sí nomás y capaz que no entendieron nada. Vamos a suponer que me dan una matriz acá, que la vamos a poner, como dijimos recién en la definición, adentro de un paréntesis, que tiene esta forma. No sé ni de qué se trata. 5. Sí. Viste que vos dijiste que la N son las columnas. Sí. Y la M son las filas. Así es. Va a haber un punto que en la columna el número primero va a ser la fila. Como... A ver, no te entendí la pregunta, pero a ver si con un ejemplo me lo decís. Yo puse esa matriz ahí. No, pero claro, ahí, viste, el 5, por ejemplo. La fila sería 5, 1, 2. Sí, esta sería la fila 1. La M sería 2, 6. Sí. El 2 va a formar parte de la M y de la M. Exactamente. Eso sería la fila 1 y cada una de estas serían columnas, por ejemplo. Esta sería la columna 1. ¿Cómo? Que vos dijiste, me parece que cuando llega una fila, una columna, iba a estar especificado toda la letra. Como en el ejemplo anterior, que estaba todo ahí, tipo toda la última fila. Y esa es mi pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Cuántas filas tiene esto? 2 y 3 columnas. O sea que esto va a llevar acá abajo un numerito que es 2 por 3. Y eso es lo que ustedes tienen que identificar al principio como lo que se llama el orden de la matriz, la forma que tiene. Porque se cuenta tipo, la primera fila no se cuenta, digamos, de otros sí. ¿Cómo la primera fila no se cuenta? La primera fila es el 5, 1, 2. Las filas son los de costado. La segunda fila es el 3, 0, 6. Un renglón. Yo estaba contando así. Bueno, eso que estás contando así, ¿viste eso que está ahí? Sí. ¿Cómo se llama en construcción eso? Bueno, ¿cómo se llaman matriz y columna? Sí, una columna, ahí está, para que le va. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Y este numerito que aparece acá, no es que yo tengo que hacer cuentas, tengo que hacer 2 por 3 y hacer la cuenta. Esto me dice qué forma tiene la matriz que me dieron. Es una matriz de 2 por 3. Claro, sí. Exacto. En el Excel ustedes buscan la celda 1.8 o 1B. ¿Qué quieren decir? Que recorren por la primera fila hasta llegar a la letra B. Es exactamente lo mismo. También, si podemos, vamos a aprender a usar el Excel con esto. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Qué me hace falta definirle a una matriz? Un nombre. Por ejemplo, los nombres se van a poner con una letra mayúscula, igual, y ahí aparece eso que está ahí. ¿Qué encontré yo ahí? Encontré o escribí una matriz A, cuya forma es de 2 por 3. O sea, 2 filas y 3 columnas. ¿Qué pasa si yo, en lugar de 2 por 3, puse 3 por 2? ¿Es lo mismo? No, porque sería 3 filas y 2 columnas. Muy bien. No, en el otro, al frente. No es lo mismo. Y es una pavada, pero ¿qué pasa si fuera de 3 por 2? La matriz tendría esta forma, tendría 1, 2, 3 filas y 2 columnas. ¿Ven la diferencia? Entonces, ustedes dicen, ¿por qué les aclaro esto? Porque dicen, bueno, 2 por 3, 3 por 2, ¿qué le hace confundirse un poquito nomás? No es nada que ver. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta?
Entonces, ¿qué tengo que identificar siempre en una matriz? El nombre de la matriz, que va a estar con mayúscula afuera, la forma de la matriz, que me indica justamente de qué manera están distribuidos los elementos en filas y columnas. Sí. ¿Siempre no será? No, el nombre puede ser cualquiera. Siempre es una letra mayúscula. ¿Se lo pones vos o te lo dan? ¿Sí? Ahora, una vez que yo puse el nombre A, cada elemento de esos, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿este elemento que está acá ocupa la misma posición que este que está acá? Díganme qué posición ocupa el elemento que está o donde está el 2. 1, 3. Muy bien, Tomás. Ese elemento está en la primera fila y en la tercera. Yo te iba a decir, tipo, o sea, lo mismo que dijo en la primera fila, la columna 3, Ajá. yo te digo si está bien. Sí, está tiene que ser con... Fila 1, columna 3, 1, 3 es lo mismo. Ah. ¿Y esto cómo se escribe? Como la matriz se llama A, ese 2 es un elemento de la matriz. Eso se simboliza así, con una A minúscula, y ahí estoy diciendo que el elemento A de la matriz mayúscula A es el lugar, ¿no? 1, 3 es la posición que ocupa. Primer número es fila, segundo número es columna. Primer número es fila, segundo número es columna. Pero ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Que esta es la forma que tiene la matriz, y esto es la posición que ocupa cada elemento de esa matriz que está ahí. ¿Cuál sería la posición del elemento 0? 2. Bien, o sea que sería un elemento A, 2, 2. ¿Se entendió? ¿Sí? Si no entienden... Nada. Bueno, ustedes entiéndanlo como 22, como 2, 2, mientras no se pierdan que el primero es fila y el segundo es columna. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este número? ¿Con qué letra? M. ¿Y cómo se llamaba el 3? Muy bien. La M y la N determinan la dimensión o el orden de una matriz. Estos numeritos que están acá también reciben un nombre, que no va a ser M y N para no confundirnos. Pero, profe, una pregunta. Sí. El 2 en el ejercicio de aparecer. Sí. El 2 también podría ser M y podría ser N. No, porque cuando es un elemento, el primer número que indica la fila se simboliza con la letra I, y el segundo número, que es la columna, se simboliza con la letra J. Como está en parte de una fila y una... Por eso, pero para diferenciar el orden con la posición de cada elemento, el orden va con M y con N, y cada posición de cada elemento va con I y con J. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Bien? ¿Zoom? ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora no. Vamos bien, bueno, perfecto. ¿Por qué les puse eso antes? Porque ahora dicen, ¿ven? Fíjense, acá aparece, cada elemento A, I, J de la matriz es un número. Entonces, una matriz M por N tiene renglones y N columnas. Y las matrices se escriben con letras mayúsculas. Eso es lo que acabamos de ver recién. ¿Vamos bien hasta acá? No tengo que acordarme de esta simbología. Yo me tengo que acordar que cuando me den una matriz me van a dar la forma de esa matriz. El primer número es la cantidad de filas, el segundo es la cantidad de columnas. Uno se llama M, otro se llama N. Cada elemento de la matriz ocupa una posición. La posición que ocupa, de acuerdo a su fila y su columna, es I, J. I es fila, J es columna. ¿Estamos de acuerdo? Porque después les va a tocar armar a ustedes la matriz, y ahí es donde tenemos... Exactamente. Y ahí ustedes van a armar, y si la armaron mal, lo que viene después va a estar mal. Entonces hay que entender. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿vos nos darías un valor como el de recién, que supone que queda fila, no sé, 2, Sí. columna 3, y en los restantes? ¿Vos sos capaz de conservar tu ansiedad 5 minutos? No. No. Bueno, entonces tomate un tranquilizante por 5 minutos. No, bueno, pero que yo... No, ahora viene muy bien tu pregunta, ahora vas a ver que en un ratito te la respondo. Las matrices pueden ser de dos tipos, cuadradas o rectangulares. ¿Qué significa que sean cuadradas? Número de fila y número de columnas son iguales. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Rectangulares cuando son distintos. ¿Estamos de acuerdo? Las matrices cuadradas son con las que vamos a trabajar bastante, porque tienen muchas aplicaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Ahí tenemos un ejemplo de matrices. Miren, y que tiene que ver con la pandemia. Un grupo de enfermos contagiosos
simbolizados enfermo 1, enfermo 2, enfermo 3, enfermo 4, puestos. Vamos a señalarlo con algo, espera. Puestos E1, E2, E3 y E4. Se reciben visitas y la persona que está encargada del control de esos enfermos contagiosos dice que al enfermo 1 lo visitó la persona 1, la persona 3, la persona 4. ¿Está? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Si el enfermo 1 está contagiado de coronavirus y vino el 1 y de repente esta persona presenta síntomas, yo ya sé que tengo que llamar al 3 y al 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo con cualquiera de los otros. Y esto que está puesto en una tabla de doble entrada, si yo lo quiero poner en forma de matrices, fíjense, la matriz que se arma es esa que aparece ahí. Con la misma información, donde yo digo, el enfermo 1 recibió una visita de la persona 1, no vino la persona 2, sí vino la persona 3. Entonces, ¿yo qué hago? Le tomo el número de DNI, teléfono al 1, al 3, se lo tomo a todos, pero si en el caso de que esta persona presente, yo ya sé que voy a llamar al 3 y al 4. Ahí están iguales y compuestos al azar, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Cero no se podía? Sí, ¿cómo no? Cero es un elemento, ahí voy. Lo que no se puede poner cero acá, en el orden, porque si no, no tenés matriz. Sí. Como que en la matriz, como que falta, como que no lees lo mismo que, o sea, como que falta lo de los enfermos, ¿no? Porque no lo explica. Bueno, pero que ya es el dibujito sacando eso. lo que pasa es que vos sos la persona que diseña esto y en base a esto brinda esta información. El que va a leer esto sabe que acá están los enfermos y acá están las personas que lo visitaron. ¿Se entiende? Pero por eso la información es rápida, porque vos ves esto y decís, che, el enfermo 4 está contagiado. Miren que la persona 3 que vino recién acaba de llegar al hospital y tiene contagio, o tiene síntomas, perdón. Entonces vos vas a decir, el 3, voy a llamar al 4 y voy a llamar al 5 y los voy a aislar. ¿Se entiende? Porque yo soy la persona que manejo esto. Si viene alguien de afuera y te muestra esto, decís, ¿qué sé yo qué me está diciendo? Pero yo lo armé para que después me resulte mucho más práctico esto. ¿Se entiende? Pregunta, ¿qué orden tiene o cuántas filas y cuántas columnas tengo acá? 4 filas, 5 columnas. Muy bien. 4 por 5. ¿Estamos de acuerdo? Es una matriz rectangular. ¿Sí? Y la pregunta es, no tienen que hacer 4 por 5, poner 20. Así nomás queda escrito. Es la forma de escribir el modelo de matriz que me dieron. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale el elemento 3, 2? 1, 0. 3, esta fila. Claro. Y 2, 1. esta columna. Listo. Y ahí ubiqué el valor que me están pidiendo. ¿Se entiende? Sí. ¿Vamos bien? Bueno, perfecto. Ahí tienen un ejemplito simple que tiene que ver con contagios. Vamos a otro ejemplo. Alumnos que han estudiado para una evaluación en otro curso. ¿Está? El profe armó una planilla donde puso como filas varones y mujeres. Bueno, ahora la tendría complicada porque hay que agregar otro, pero bueno, varones y mujeres. Si vienen con DNI, con X, estamos en el horno. ¿Por qué le pusieron X? X es una incógnita. Por eso no se sabe lo que son. ¿Cómo no se hace eso? Bueno, entonces, en fila, varones y mujeres. Si yo les pregunto a ustedes, y con esta tabla que me dieron, necesito armar una matriz. ¿Cuántas filas tendría la matriz y cuántas columnas? 2 filas y 3 columnas. Perfecto. Entonces va a ser una matriz, si yo la quisiera armar, que va a tener esta forma, de 2 por 3. ¿Vamos bien? Y entonces ahí adentro, con la información de la tabla que me está diciendo, acá va a ir un 5, acá va a ir un 8, acá va a ir un 12, uy, que se va a poner complicado ahora, acá va a venir un 15, vieron que no mejoré la escritura en las vacaciones, no toqué la computadora, la abrí ayer recién a la computadora. Como corresponde, las vacaciones son para descansar. Y a nosotros no teníamos pruebas. Bueno, eso son cuestiones Individuales. personales. Entonces, miren ahí, esa es la matriz. Ahí va.
¿Qué nombre le ponemos? Ah, J. El que habla primero gana. La matriz A y es de Sarmiento. Dice, ¿cuántos alumnos varones fueron evaluados? ¿No? Varones. No, 17. Estas filas son de varones, estas filas son de mujeres. 17. 25. Sí, están ausentes. 25 fueron aprobados. Fueron evaluados. 8 fueron ausentes. Ah, entonces está bien. ¿Se entiende? Lo que yo sumo... ¿Por qué si Pero no si están afuera, pero igual fueron evaluados. Hay gente que... Yo tomé el cuestionario de ustedes tal fecha. El que no vino, no va a figurar ausente, pero el cuestionario fue... Exactamente. ¿Está claro? No dice... Ahora vienen después las preguntas. No, miren. ¿Cuántas mujeres? Qué feo sumar a mano. 35. Muy bien, 35. Perfecto. ¿Cuántas personas fueron evaluadas? 35 y 25. 60. ¿Se entiende? Y yo no estoy haciendo nada más que, a partir de una tablita, sacar un montón de información. Esto sería bueno que cada colegio tenga, para las evaluaciones de los profes, por ejemplo, si, bueno, a ver, en sexto B, de los varones de la prueba, ¿cuántos aprobaron? 5, desaprobaron 12. Y hacer un control de ver cómo va la evaluación, por ejemplo, en matemáticas, o cómo salen los chicos en matemáticas. Podría hacer una estadística, ¿sí? ¿Qué salen mejor, las mujeres o los varones? ¿En qué salen mejor las mujeres? ¿En matemática, en física, en química, en biología, en historia? Sería fantástico hacer eso. Y ahí poder prever un montón de trabajo para el año que viene. Pero bueno, dejémoslo ahí. Yo supongo que los países organizados lo deben hacer. Inglaterra sí. ¿Cuántos alumnos desaprobados hay? 27. Muy bien. Ahí no cuento los ausentes, porque el ausente es diferente al desaprobado. El desaprobado lo hizo y salió mal. El ausente va a tener que explicar por qué no lo hizo. ¿Está claro? Acá viene la pregunta. 27, dijo el señor Tomás. ¿Qué porcentaje es 27? Y acá volvemos a segundo año. Miren cómo yo con un pequeño cuadrito puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo hago el porcentaje? Y depende de hacer toda la cuenta y le restas 27. ¿Cómo? Sumás todo y a eso le restas 27. ¿Y cuántos serían todos? ¿Cuánto era el total? 60. ¿Cómo es? 60 de 17. Entonces, ajá, o sea que yo tengo que, sobre un total de 60, 27 desaprobaron. Miren, otra cosa que se puede hacer en cada evaluación. Si yo hago 27 dividido 70, ¿alguien tiene calculadora? 0, muy bien. ¿Qué porcentaje es este? ¡Ay! ¿Por qué no piensan? Piensen, ¿qué es porcentaje? Porcentaje. ¿Qué me dice la palabra? Por 100. Si yo a 0,45 lo multiplico por 100, corro la coma 2 lugares y esto me da el 45%. Ay, pero yo dije 45%. Listo. ¿Se entiende? Esto es fácil. ¿Se entiende, no? Ya te quiero ver la otra. Entonces, miren, en una simple matriz de una planilla de un profesor que tomó evaluación, yo puedo sacar toda esta información a partir de esta matriz chiquita que armé acá. Bueno, después, ¿cuántos alumnos fueron evaluados? Bueno, eso ya está. Pero igual, ¿nos va a tomar porcentaje o eso lo puso ahí? Y una pregunta interesante. ¿Es segundo año? No lo digo, yo lo digo. Ay, tiene así lo mismo. ¿Porcentaje lo mismo? Cuando se rían con las comas y todo eso. ¿Por dónde las corrían? Ya la veo en el patio. Era verdad. Bueno, pero es fácil el porcentaje. Ustedes, para hacer el porcentaje, Es dividir. ¿vieron probabilidad alguna vez? Bueno, en matemática existe un concepto que se llama probabilidad. ¿Qué es probabilidad? Es, antes de que me pase algo, ver qué es lo que va a pasar. O suponer probabilidad de lluvia, probabilidad de que apruebe, probabilidad de que venga a la escuela, probabilidad de que me bañe, todas son probabilidades. ¿Está? Y en la probabilidad lo que yo hago es una cuenta que hizo un señor que se llamó Laplace, que dijo, para calcular cualquier probabilidad simple, o sea, rápida, yo voy a hacer una fracción, donde el numerador van a ser los casos posibles, y el denominador van a ser los casos probables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo esto lo llevo
a lo que hice acá, los casos probables son 60, que fueron los alumnos evaluados. Y los casos posibles van a ser 27, porque yo estoy buscando los desaprobados. ¿Se entiende? Si yo hago esto que está acá, divido los dos, me da 0,45. La probabilidad de que haya de desaprobados en este curso es un 45%. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Cuál sería la probabilidad, por ejemplo, de aprobados? O el porcentaje de aprobados. Yo tendría que poner ahora 13 sobre 60. A ver lo que tiene en calculadora. O sea, te dio 0,216. Bueno, 21, sí, dice. Ponemos 21%. Y depende de cómo sea la estimación que hagas. 21%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que ver acá, y ya que estamos, sacamos los que salieron, los ausentes. Serían 20 sobre 60. Sin calculadora. ¿Cuánto es 20 sobre 60? Cerca. ¿Cuánto es 20 dividido 60? No, eso es. 33,3%. ¿Sí o no? 2 sextos es un tercio. Y un tercio 0,33 por allá en las viejas épocas. Ah, y lo voy a llevar a segundo año vuelto a ustedes. Bueno, miren. ¿Y cómo sé si hice bien esto? 33 ausentes, 21 aprobados y 45 desaprobados, me tiene que dar el 100% de los alumnos. ¿Por qué acá no me da? Porque yo no hice el redondeo que recién dijimos acá. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. ¿Preguntas? ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, en esto? Vieron que ahora con los casos de los contagios y todo eso, nadie sabe cuándo es la verdad, qué porcentaje hay, porque ya entran en juego otras variables. En matemática esto no falla. Yo acá puedo decir que esta evaluación del profesor en este curso tuvo la mayoría de los alumnos desaprobados, un alto porcentaje de ausentes y muy bajo porcentaje de aprobados, cosa que no pasa con ustedes en los cuestionarios de matemáticas. ¿Estamos bien? Sí, dice, bueno. Pero está bien. Bueno, ¿seguimos? Ah, macanudo, no, más que decir. ¿Escuchá? ¿Vos ya lo tuviste? ¿Ya lo tuviste, no es cierto? Ah, bueno. Se puede volver a tener. Ah, entonces a los 3 meses se vuelve a contagiar, así que. Estamos en el horno, entonces. Si lo tuve en el mes 1, ¿ya va por el 7? 8 meses. ¿No te vacunaste? A Roberto Vera lo están vacunando, por eso. ¿En serio? Van a vacunar a todos, ¿verdad? Bueno. Matriz. Tan jodido. Ahora le sumamos. Aquí. No es mantenido. Trabaja en la estancia más grande del país. ¿Qué más era? No le tiene miedo a la bolsa. No, sí. Alcahuete del profesor. Sí, bueno, vamos a perdonarlo porque ahora ya. El de la abuela. Yo ahora estuve internado, se sacó una muela y estuve como una semana internado. No, pero eso me asustó. Ahora es X. Me sacaron la muela a los 15 días y hice fuerza, anduve con la cacheta así 2 días. Eso tiene un nombre también que no lo voy a decir porque. No. Hemorragia se llama, ¿o no? Sí, bastante jodido eso. Entré, me miré el espejo, andaba con cosas así. Sacaste caramelo, me decíamos nosotros. ¿Cómo la herencia va perdiendo energía, digamos? Porque Luciano es un genio. Sí, tiene miedo, Luciano. Tu hermana una genia. Le puso un tiernito. Sí, tiene miedo. Te lo quiero. Tiene que ver la genética en eso, ¿no? Ay, sí. Ey, vos no vas a contagiar a todos. Yo no llego. Mirá. No, siempre tomó una vez o Alergia. Y se lo está poniendo en la capucha a tu compañera adelante, pobre. Mirá la capucha llena de pañuelos. Bueno, chicos, esto es un caos acá. Bueno, seguimos. Empezamos a trabajar con símbolos. Acá nos vamos a ocupar de las matrices cuadradas.
O sea, ya sabemos qué forma tienen, sabemos que hay filas y columnas, que hay elementos que ocupan determinados lugares, que se pueden aplicar en problemas. Y ahora empezamos a ver un ejemplo de una matriz cuadrada. Por ejemplo, esta matriz A, donde cada uno de los elementos tiene, claro, el elemento A11, el A12, el A13. Lo que está como primer numerito corresponde a la fila 1. ¿Se acuerdan que el primer número de cada elemento era la posición de la fila? Y el segundo elemento que está de verde ocupa la columna 3. Como tiene 3 filas y 3 columnas, es de 3 por 3. Eso se va a llamar dimensión o también se va a llamar orden de la matriz. ¿Está claro? Se lo pueden encontrar como la dimensión o el orden de una matriz. Cuando las matrices... ¿Perdón? Siempre. O dimensión o bien orden. Depende del libro que vayas a leer ahora en estos días. Cuando las matrices son cuadradas, tienen 2 diagonales. Una principal y una secundaria. ¿Se acuerdan en geometría lo que eran, los que van a hacer arquitectura, lo que era una diagonal? Se cruzan. 2 rectas. La diagonal ¿Qué son? ¿Qué es Paralelas así, diagonales. No, paralelas que nunca se chocan. Por eso. Y la diagonal es que justamente hace esto. La Es como diagonal es la que une flores secundarias. Claro. Flores secundarias. ¡Ay, Dios! Tengo que comprar yo algún fusil, algo, que pueda tirar y le vayan tirando pinturitas así marcadas, ¿viste? Como el... No, la diagonal es un movimiento que justamente no está así. Chicos de Zoom, 2 minutos me voy a parar y voy a prender la luz porque quiero ver ciertas caras acá. Yo no dije nada, profesor. Usted parece el piso que se ha ido escuchando todo. ¿Cuándo 2 rectas son paralelas? Así. ¿Cómo te lo representas con mi nombre? Cuando no tienes punto de encuentro, ya no sabemos decir. Mirá si yo viniera a explicarte, matrices, son así. A ver, No se chocan. Cuando no tienen un punto de no se encuentro. cortan, que son los cuchillos. Cuando no hay contacto. Cuando no tienen punto de encuentro, las rectas no se encuentran. ¿Qué son 2 rectas? ¿Cuándo 2 rectas son paralelas? Ah, sexto B lo voy a reventar. Pero dije, cuando no se chocan entre sí. ¿Alguien tiene un papel para meter una vela? A ver si me da una mano este. Cuando no hay punto de encuentro. Van para la misma dirección. Bien, bien. 2 rectas son paralelas cuando tienen la misma dirección. Y no se chocan. No se chocan. Me dije así. No son calles por tener dirección. Primero, no se tocan. Te dije así, Alana. No te lo paraste. La definición es no se tocan. ¿Qué tienen? ¿Mando las rectas? No se chocan. ¿Qué son autos? No se cruzan. ¿Y cómo se van a cruzar si son cosas quietas que están así? La definición precisa es 2 rectas son paralelas cuando tienen la misma dirección. Bien. ¿Cuándo 2 rectas son perpendiculares? Cuando van hacia el lado. Ahí van aprendiendo, cuando no se preguntan, cuando no han salido a decir nada porque están pensando, de un poquito mejorar. ¿Cuándo 2 rectas son perpendiculares? Cuando van hacia el lado. Cuando no tienen la misma dirección primero. ¿Pero y qué pasa? Hay un punto de encuentro. Sí, pero permiso. Puede ser así el punto de encuentro. ¿Son perpendiculares? Ah, ¿no era cuando tenían los ángulos iguales? Cuando hacen No. cruz. Lo buscó en internet, en Google, muy rápida, muy bien. Todo Y realmente Vos dijiste así y yo dije así 2 son rectas iguales, son entonces eran así. perpendiculares cuando se cortan o se cruzan formando 4 ángulos iguales. 90 cada uno de ellos. ¿Está bien? Las que no se cortan, no se cruzan, formando 4 ángulos iguales, se llaman oblicuos. ¿Sí? ¿Está bien? Lo vamos a llevar en arquitectura. Para poder hacer una buena construcción, las rectas tienen que ser perpendiculares. Así la columna nacional. ¿Eh? Ella es. Es lo mismo. ¿Te imaginas que vos a un pantalón algo que le haga una pata así torcida? Está en el horno, el pobre gaucho va a quedar así. La moda avanza. Sí, la moda sí, pero la persona no, somos iguales. La moda avanza. Una pata cortita, la moda es dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, 2 rectas son paralelas cuando tienen la misma dirección, 2 rectas son perpendiculares cuando se cruzan, cuando se intersectan, se dice en matemáticas, formando 4 ángulos iguales de 90 grados cada uno de ellos. Muy bien. No sé a qué venía esta pregunta, pero bueno, me hicieron poner nervioso. Aparte tú. Ahora viene la pregunta.
¿Todos conocen figuras geométricas? Sí. Nómbrenme una. Triángulo. ¿A qué dijiste cuadrado? No, las geométricas no son tipo el cubo o el cilindro y eso. Hasta luego, chicos. Claro. Triángulo, cuadrado. Nada, para ¿Qué son figuras geométricas? Son figuras representadas en un plano. Un cuadrado, un rectángulo, un rombo, una circunferencia. Lo que vos estás diciendo son cuerpos geométricos porque ahí tenés en el espacio. Sextágono. ¿Está bien? Pentágono. En esta figura que está acá, miren esto. ¿Sí? Rectángulo. ¿Ves? Chicos de Zoom, tómense un cafecito. En 5 minutos nos volvemos a reconectar, ¿les parece? Bueno. Bueno. Dale, dale. 5 minutitos nos volvemos a conectar.